Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis el día de hoy? ¿Nunca habéis estado por internet malgastando vuestro tiempo y visto algún artículo que decís, ¿quién compra esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿A quién se le pasó por la cabeza fabricarlo? Bueno, pues como yo soy vuestra compañera aquí, hoy os he traído, tras una ardua búsqueda, los artículos más absurdos que he encontrado por internet. Y así ya no tenéis la necesidad de comprarlos y los veis por aquí conmigo. Esta es nuestra selección del día de hoy de artículos absurdos. Vamos a empezar así, sin mirar, escogiendo uno. ¿Esto lo usará alguien en serio? Os voy a poner en contexto, ¿vale? Porque yo sé que desde ahí no veis. Son unos dientes postizos que te viene hasta con la gomita esta que tú calientas para que se amolde perfectamente. Pero hay que tener en contexto que esto es puro plástico, o sea, y está súper mal hecho. Es que mirad la forma. Está súper mal hecha. No se distingue casi nada, ninguno de los dientes. No es como uno que tenga buena forma. No, esta no se distingue absolutamente nada. Es horrible. Y esto es para que tu dentadura está perfectamente alineada y blanca. ¿Funcionará? ¿Qué creéis? Yo creo que va a ser súper incómodo esto. Ay, me da mucha grima, ¿eh? Me está dando grima. A ver, este tiene pinta de ser el de arriba. Oh. No hay manera de que eso entre en mi boca. Bueno, no ha sonado muy bien, realmente, pero bueno. Eso es muy grande para mi boca. No entra, no encaja. Pero tenía el blanco Hollywood. Eso sin duda. La pregunta es, ¿alguien las usará de normal? ¿creéis vosotros? Yo tengo en mente de que puede haber personas que lo lleguen a usar. Pero sin duda es uno de esos artículos que uno dice, ¿esto lo usa alguien realmente? no creo. Sigamos con... Las cosas son demasiado graciosas. Yo creo que os vais a hacer una idea, pero por ahí aparece en el dibujito. ¿Nunca se te ha olvidado algo y no tenías sitio donde anotarlo? Pues ahora con este POSIT en forma de reloj podrás llevar la nota siempre contigo. Es más, si no tienes reloj puedes anotar la hora del reloj en ella. Ya está, no se te olvida nada. Así siempre llevarás tu nota contigo y no te olvidarás de ella, marcando bien la hora. ¿Sabéis lo peor? Es que ni siquiera pega, o sea, lo tengo aquí enganchado con la mano. Publicidad engañosa. Pone que te lo puedes enganchar a la muñeca. Pero el mío no funciona. Yo solo digo que por ahora, aparte de absurdas, han sido inútiles, porque 2 de nuestros productos no han servido para absolutamente nada. Espero que alguno de los siguientes funcione. Vamos bien. Creo que os hacéis una idea de qué es esto, ¿cierto? Realmente absurdo. Sí. Pero al mismo tiempo Útil. Este sí que le veo utilidad. Me da miedo. Ya os hacéis una idea de lo que es. Y si no lo sabéis, es un imitador de chicles, o sea, no es un chicle real, y esto te da un calambrazo para que tú le digas a una persona ¿quieres uno? Y tire y se pegue un calambrazo. ¿Es gracioso cuando tienes 5 años? Puede ser. ¿Sigue pareciendo gracioso? Sí. ¿He chupado 1000 calambrazos de estos de pequeña? También. Lo peor es que desde aquí ya te pone, o sea, como que no es muy realista, pone shock, tira desde aquí. Así que siento como que, qué sorpresa si ya lo pone, a menos que estés a oscuras. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Me da miedo. Oh, creo que me voy a quedar con esto. Le veo mucha utilidad. ¿No quieren jugar conmigo al Uno cuando salgo de fiesta? Pues os ofrezco un chicle. Siento como que el calambre es extraño porque te da un calambrazo por todo el brazo, pero al mismo tiempo es como que... quiero volver a tirar. ¡Oh, my God! Me gusta mucho, sí, me siento medio osado tirando de esto. Sabéis que lo voy a usar en 5 minutos, ¿no? Por ahora... útil dentro de lo que cabe, ¿no? Pero cumple su función. El resto no lo cumplían, este sí lo cumple. Son cosas inútiles, es imposible acordarse que era todo. Pone, para la persona que lo tiene todo, un limpiador de ombligos. Esto de aquí que es suavecito y la parte de aquí abajo es rígida, o sea, no es de mentira. ¿Funcionará?
Vamos a sacarnos nuestro ombligo. No siento mi ombligo más limpio. No sé cuál es la utilidad. ¿Cómo me lo tengo que pasar por el ombligo esto exactamente? Este cuenta como regalo gracioso, realmente. Utilidad, 0. Más que las risas. Unas risas te echas con esto. Mínimo. Utilidad ninguna. Evidentemente, si está en nuestra categoría de objetos absurdos, no puede tener ninguna utilidad. Pero cualquiera le puede dar utilidad a estas cosas, ¿no? Gran puntuación en nuestra calidad de absurdos, ya que los dos primeros técnicamente tenían una funcionalidad. Los dientes, una dentadura perfecta e irradiante. El POSIT, pues mínimo, cuenta con la utilidad de que se podía escribir, pero este tiene una utilidad de un 0 patatero, evidentemente. Pero bueno, sigamos con nuestros objetos, que aún nos quedan un par de ellos. Tenemos nuestra máscara de incógnito. Con esta máscara, tú te la pones y supuestamente se adapta a tu cara, así que es como si tuvieses esta cara, ¿no? A lo mejor de lejos a oscuras, pues cuela, pero tenemos nuestra máscara de incógnito. Vamos a probarla. Es turbio, porque creo que coinciden mis ojos con sus ojos. Yo creo que si ponemos un fondo negro a lo mejor me distingo por debajo, o sea, creo que se me ven los ojitos. No puedo. A ver, yo creo que de lejos puede dar el pego, pero al mismo tiempo siento que la cara es muy grande, ¿no? Como muy Potente la boca. ¿Ha tenido utilidad? Puede ser. Siento que sí que te sigues viendo por debajo, o sea, como que se te ven los ojos y es un poco Turbio. Pero al mismo tiempo, si me ves de lejos, muy de lejos, en un lugar más oscuro, puede que se me distorsione la cara. No. Decidme que sí, ¿no? Vosotros decidme que sí, dadme la razón, que yo no me molesto. Prosigamos. Bebés en miniatura. Bebés en miniatura. ¿Qué finalidad puede tener esto? Perturbar a la gente. De hecho, estos los vendían por Amazon y hay una review que es legendaria. Os las voy a dejar por aquí y vais a leerla y entenderéis cuál puede llegar a ser la funcionalidad de esto. Compré esto para poder esconderlo en todas partes para que mi prometido lo encuentre. Al principio pensó que era una nueva parte encantadora mía. Pensó que solo tenía 1 o 2 de estos pequeños bebés de plástico. Pensó. Estaba equivocado. Escuchando su profundo suspiro exhausto, seguido de ¡Oh, Dios mío! Porque él encontró el bebé 175. Le ha traído la mayor alegría que jamás habría podido descubrir. Miedo en sus ojos cuando abre algo que él espera. Un pequeño bebé de plástico produce más serotonina de la que puedo imaginarme. Él es un hombre roto. Destruí su esperanza de vivir una vida libre de pequeños bebés de plástico. Estaremos encontrando estos bebés de plástico durante los próximos 70 años. Sin duda, los compraría de nuevo. Y evidentemente esto tiene múltiples funcionalidades. Una de ellas puede ser perturbar a tus familiares cercanos dejándolos en absolutamente todos los sitios. Te vas dejando como por diferentes sitios así y que se encuentren mini bebés hasta la saciedad. Y otro es... No sé, creo que solo tiene esa funcionalidad. Tú imagínate esconder mini bebés por todos lados. Nunca se van a esperar dónde puede aparecer un mini bebé. Eso sí, se lo pueden tragar sin querer, así que cuidado. Mini bebés, funcionalidad 1000. Graciosos 2000. No sé, todo positivo. Cuando te dicen que tienes patas de pollo, pues esto realmente son tus patas de pollo. Es una gran ilusión óptica. Dejadme que me quite los zapatos para que lo veáis. Patas de pollo, pero me están estrangulando los muslos, ¿eh? Muy de pollo no son. Ok, dejadme que me suba. Tiene que ser aquí. ¿Es ver que llevo debajo del pantalón? Música sexy, por favor. ¿No te gustan mis patas? Es que míralas, por favor. Ay, no, tengo que hacerlo como así, que solo se vea la parte de adelante. ¿Te gustan las patas de pollo?
puro levantar pesas en el gimnasio. No sé por qué, yo les daría una buena utilidad a estas medias. No sé qué me decís vosotros, pero me veo sexy con ellas puestas. Por ahora son mis favoritas, sin duda alguna. Vamos con el siguiente, que ya solo quedan 2 cositas. Ya sé. Hace falta un máster para montar estas gafas. Da la ilusión óptica de que no tengo cejas. Y me veo un poquito enfermita. Pero bueno, Estas son nuestras gafas. Ay, mira, así se me ven las cejas. Estas son nuestras gafas para beber líquidos. Si estamos tumbados, muy cómodos, y no queremos acercarnos a levantar nuestra botella con nuestro brazo y hacer una fuerza física en exceso. pues tenemos nuestras gafas. Dejadme que vaya por una botella de agua para probar. Tengo miedo de mojar todo, pero bueno, esto es por la ciencia, ¿no? Vamos a probarlo. Voy a alejar el micro Porque tengo pánico. ha funcionado. Nuestras gafas bebibles han funcionado. Sabe un poco a plástico el agua, me siento como que me estoy intoxicando, pero han funcionado. Vuelvo a tener ojos y cejas. Es como que se nota fresquito cuando pasa por la cara. Utilidad no le veo porque siento que te puedes ahogar antes, porque el recorrido que tarda en hacer el agua por tus ojos, estás tragando una de aire que te asfixias, sinceramente. Ya nos falta un solo objeto, una cosa que yo siento que ha tenido todo el mundo. ¿Esto será la cosa más estúpida? Sí, porque utilidad Ninguna. ni una sola. Pero yo se la he visto a todo el mundo durante muchos años, en todos los lugares. Minimanos. ¿Qué utilidad pueden tener estas minimanos? Pues Pues absolutamente ni una sola. están graciosas. Sí. Evidentemente. Utilidad. Pues no sé para qué. Realmente. Aunque la he visto habitualmente para incomodar a animales y mascotas. ¿Haremos nosotros eso el día de hoy? Pues yo digo, ya que estamos trabajando por la ciencia y esto es un trabajo comunitario, pues deberíamos hacer la Prueba, ¿no? O sea, No es que yo lo quiera hacer, ni que vosotros me estéis obligando, sino que es un hecho probado que hay que hacer. estamos molestando a Filomena para hacer esto. Evidentemente. Le pagaré luego con una chuche. Su mano es muy pequeñita. Evidentemente este truco falla si Nuestra mascota tiene las manos muy pequeñitas. puede que un gato sirva. Hello, darkness, my old friend. Filomena se va a ir a dormir otra vez porque estaba en el 5.º sueño y va a seguir en él. Chao, princesa. Despídase, princesa. Chao, chao. Bueno, y hasta aquí ha llegado el vídeo de cosas absurdas que he encontrado por internet y que os quería enseñar para que compartieseis conmigo esta necesidad estúpida de ver cosas que no tienen ninguna utilidad y al mismo tiempo decir, Seguro que está gracioso. realmente si queréis que pruebe algún objeto, instrumento, aparato, cosa extraña para otro vídeo, dejádmelo aquí en comentarios. Por ejemplo, podéis poner como el de las gafas, ponéis gafas de beber, Mini bebés. calcetines de... Pollo. Pues yo los busco y os lo traigo para una segunda parte de este vídeo, que no olvidéis dejar vuestro like, vuestro comentario y suscribiros si no estáis suscritos para estar atento a contenido de calidad. Que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo nuevo.